Vamos a ser francos. Tu existencia se encuentra saturada de elementos que no te aportan valor, que obstaculizan tu camino y drenan tu energía. Pero, ¿te has preguntado alguna vez por qué continúas cargando con ellas? A veces, el acto más revolucionario no consiste en generar alboroto, sino en eliminar silenciosamente todo aquello que no nos suma: relaciones tóxicas, hábitos autodestructivos. Y no necesitas hacer un espectáculo de esto ni esperar la aprobación de nadie. En el vídeo de hoy te enseñaré a seguir el consejo de la filosofía estoica: suelta lo que no puedes controlar y libérate. Porque, amigo, la vida es demasiado breve para permanecer atrapado en las expectativas ajenas. Te mostraré paso a paso cómo eliminar 10 elementos que sin duda alguna están convirtiendo tu vida en un caos, no solo físico, sino que también te están destruyendo antes de que puedas percibirlo. Si no actúas, podrías perder algo aún más valioso: tu paz interior. Por eso, comienza hoy, en silencio y sin excusas. Al final, lo que dejas atrás habla más sobre ti que aquello que intentas retener. ¿Estás preparado para empezar a vivir auténticamente? Pero antes de comenzar, presta atención a esta historia que te ayudará a comprender mejor la sabiduría contenida en este material. En un pequeño pueblo costero vivía una joven pescadora llamada Elena. Era conocida por su habilidad para navegar aguas turbulentas y por su extraordinaria capacidad para pescar en los días más complicados. Sin embargo, con el paso de los años, Elena había acumulado gran cantidad de redes y herramientas deterioradas que ya no utilizaba, pero que por pura costumbre conservaba. Cada vez que salía al mar, el espacio en su pequeña embarcación estaba repleto de objetos que entorpecían su labor. Cierto día, mientras se preparaba para una larga jornada en el océano, se formó una fuerte tormenta. Las olas golpeaban su barca y observó que el exceso de cosas que transportaba dificultaba enormemente su capacidad de maniobra. Durante horas luchó contra la tempestad, pero sentía que no eran solo las olas su enemigo, sino la carga innecesaria que llevaba. Tras borde de la desesperación, Elena tomó una decisión difícil pero necesaria. Comenzó a deshacerse de lo que no servía. Primero arrojó al agua las redes rotas, después las cuerdas viejas y desgastadas, y finalmente incluso algunos objetos que conservaba por apego, pero que carecían de utilidad. Con cada cosa que soltaba, su embarcación se volvía más ligera y podía maniobrar mejor. Las olas seguían siendo intensas, pero Elena ya no se sentía prisionera del peso del pasado. Gracias a esta actitud, logró mantenerse a flote y, finalmente, cuando la tormenta amainó, regresó al puerto. Estaba exhausta, pero a salvo. Cuando sus compañeros pescadores la vieron regresar, le preguntaron cómo había sobrevivido a la tempestad. Elena, con una sonrisa serena, respondió: hay momentos en la vida en que nos aferramos a cosas que no necesitamos, sean objetos, recuerdos o personas que solo añaden peso a nuestro viaje. Únicamente cuando decidimos soltar lo innecesario, en silencio y sin drama, encontramos la libertad para avanzar con mayor facilidad. La moraleja de esta historia es que en la vida hay muchas cosas que necesitamos eliminar silenciosamente para seguir adelante. A veces, la carga que transportamos nos impide navegar con ligereza, y solo al liberarnos de ese peso logramos descubrir nuestro verdadero camino. Antes de comenzar con la primera lección, si encuentras útil este tipo de vídeo, te animo a suscribirte al canal y activar las notificaciones para mantenerte actualizado con las novedades. 1. El miedo a la opinión ajena. ¿Alguna vez te has preguntado cuántas decisiones en tu vida fueron tomadas por temor a lo que otros pudieran pensar? Este miedo se infiltra en tu piel, impidiéndote ser auténtico.
Es como vivir en un escenario permanente bajo la mirada crítica de un público que, en realidad, ni siquiera está prestándote atención. ¿Sabes por qué? Porque la mayoría de las veces las personas están demasiado ocupadas lidiando con sus propias inseguridades para juzgarte. Aún así, te paralizas. El miedo al juicio ajeno es como un parásito silencioso que se alimenta de tus sueños, que se adhiere a tu espalda y susurra en tu oído cada vez que piensas en hacer algo diferente o audaz. ¿Qué pensarán los demás? Y de repente cambias de dirección, adaptas tu vida a lo que crees que otros esperan de ti. Qué ironía, pasamos tanto tiempo preocupados por la opinión ajena que, sin darnos cuenta, dejamos de vivir la vida que realmente deseamos. Este miedo nos empuja a complacer a personas que muchas veces ni siquiera forman parte de nuestra vida verdadera, como si nuestra brújula estuviera desajustada. En lugar de seguir el norte de nuestra intuición, seguimos el sur dictado por la sociedad. Te colocas la máscara que mejor se ajusta a las expectativas del momento en el trabajo, con los amigos, incluso en las redes sociales. Pero, ¿y el verdadero tú? Ese que permanece oculto bajo capas de sonrisas falsas y opiniones prestadas. Veces, el miedo a lo que dirán es aún más sutil, se disfraza de prudencia. No es el momento adecuado, tal vez no soy lo suficientemente bueno. Excusas enmascaradas de sabiduría que, en el fondo, esconden el mismo monstruoso temor, el juicio de los demás. Y mientras tanto, los sueños quedan archivados, esperando un momento mejor que nunca llega. Para eliminar este miedo definitivamente, necesitamos practicar la filosofía estoica. Los estoicos enseñan que no podemos controlar lo que otros piensan de nosotros, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos ante ello. Parece simple, pero requiere un ejercicio constante de introspección y valentía. Se trata de aprender a vivir por ti mismo, a tomar decisiones que te hagan feliz y no solo para complacer a otros. La vida es demasiado breve para ser vivida bajo la sombra de la opinión ajena. Un buen ejercicio es comenzar a eliminar silenciosamente cosas que no aportan valor a tu vida, aquellas que solo están presentes para agradar a otros. ¿Te sientes obligado a mantener cierta imagen? ¿Elegiste una carrera que no te satisface porque parecía la opción correcta? Libérate de esas ataduras. Comienza con pequeñas decisiones. Niégate a asumir compromisos que no deseas. Haz algo que siempre quisiste, pero temías realizar por lo que otros pudieran pensar. Cada pequeña acción será un paso hacia la libertad. No voy a mentir, no es fácil. Habrá días en que el peso del juicio ajeno parecerá abrumador, pero en esos momentos recuerda cada vez que eliges vivir de acuerdo con lo que otros piensan, pierdes un fragmento de lo que realmente eres. Una especie de muerte lenta y silenciosa que puedes evitar si tienes el coraje de ser fiel a ti mismo. Así que comienza a eliminar estas cosas en silencio. No necesitas anunciarlo al mundo, simplemente deja de lado lo que no te pertenece, lo que no forma parte de tu esencia. Aprende a confiar en tu propio juicio y a valorar más lo que piensas de ti mismo que lo que otros puedan pensar. Porque al final del día, la única persona ante quien debes responder eres tú mismo. Como dijo Carl Jung, la libertad comienza en el momento en que dejas de preocuparte por lo que otros piensan de ti. 2. Las relaciones tóxicas. Hay una frase que aprecio mucho. No hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Estoy seguro de que la has escuchado antes, ¿verdad? Curiosamente, muchas veces aplicamos esta ceguera selectiva a nuestras propias relaciones. Nos acostumbramos a tratar con personas que, de algún modo, nos quitan más de lo que nos dan. Sí, estoy hablando de esas relaciones tóxicas que, sin que lo notes, van agotando tu energía poco a poco.
Y lo más curioso es que te aferras a ellas como si fueran indispensables. No me refiero únicamente a relaciones amorosas. Las relaciones tóxicas pueden estar en cualquier ámbito: familia, grupo de amigos, trabajo. Y lo más interesante es que nadie te obliga a mantenerlas. Pero ahí estás tú, tolerándolas en silencio, como si dejarlas ir fuera una ofensa al mundo. ¿Por qué hacemos esto? Quizás porque nos enseñaron que romper vínculos es señal de debilidad o insensibilidad, como si eliminar a alguien de tu vida fuera un acto de crueldad, cuando en realidad puede ser el mayor gesto de amor propio que puedas realizar. Introduzcamos un poco de filosofía en esta conversación. Los estoicos nos enseñan que no debemos preocuparnos por lo que no podemos controlar. Esto también aplica a las personas que nos rodean. No puedes controlar cómo actúan los demás, pero sí puedes controlar si quieres o no mantenerlos en tu vida. Es simple, pero aquí está la parte difícil: hacerlo en silencio. Y no me malinterpretes, no se trata de una venganza silenciosa o de sentirse superior. Es simplemente una decisión consciente de no alimentar más una relación que te desgasta. Piénsalo así: no necesitas un drama para eliminar lo que no te sirve. No es necesario anunciar a los cuatro vientos que te estás desintoxicando de ciertas personas. Simplemente suéltalas. Es como dejar de regar una planta que ya no florece. Lo haces con calma, sabiendo que ya no forma parte de tu jardín. Y está bien, la planta sigue su camino, tú sigues el tuyo, y la vida continúa. ¿Te ha ocurrido alguna vez que después de pasar tiempo con alguien, incluso alguien cercano, te sientes completamente agotado? No es que esa persona sea mala, pero su energía no armoniza con la tuya. Ahí es donde entra la clave: detectar estas relaciones. Escucha a tu cuerpo, a tu mente. Si sientes que cada interacción con determinada persona es una verdadera maratón emocional, quizás estés en una relación tóxica. Puede resultar doloroso pensarlo, pero es necesario. Aquí entra la estrategia del silencio. Reduce gradualmente las interacciones, deja de buscar el contacto, aléjate. No son necesarios grandes gestos ni discusiones, simplemente deja de estar disponible. Es liberador, créeme. No porque estés dando la espalda al mundo, sino porque estás priorizando tu bienestar. A veces, el amor propio no consiste en decir no en voz alta, sino en decir basta en silencio. Entonces, ¿cómo identificar estas relaciones? Es sencillo si cada vez que ves un mensaje de esa persona sientes un nudo en el estómago. Si salir con ella te deja más exhausto que una semana completa de trabajo. Si percibes que siempre eres tú quien da y nunca recibe. Ya tienes una respuesta. Cuando esto quede claro, inicia el proceso de eliminación. Sin dramas, sin explicaciones. Simplemente sigue adelante. Para concluir, no se trata de ser cruel ni de guardar rencor. Se trata de respetarte lo suficiente como para no permitir que continúen drenando la energía que podrías utilizar con personas y actividades que realmente te nutren. Al final, la clave está en ser honesto contigo mismo y en priorizar tu bienestar por encima de la culpa o el miedo a herir a otros. Recuerda esto con claridad, amigo mío. Algunas personas son como el viento. Las sientes, pero no puedes aferrarte a ellas. Solo necesitas dejarlas pasar. 3. Los hábitos autodestructivos. A veces te sorprendes realizando pequeñas acciones que, si las examinas detenidamente, sabes que no te conducen a ninguna parte. Son esos comportamientos que parecen inofensivos al principio, pero que sin darte cuenta van erosionando tu paz mental o física. Yo también he caído en esta trampa más veces de las que quisiera admitir. Pequeños hábitos autodestructivos que pasan desapercibidos, como un goteo constante que con el tiempo desgasta hasta la roca más sólida. Pero,
¿Qué sucede si estos hábitos son los cimientos de nuestra vida diaria? ¿Cómo eliminarlos sin provocar un escándalo? Primero, es necesario reconocerlos, y ese es el truco, no es fácil. Señalar lo que nos molesta en los demás es una cosa, pero identificarlo en nosotros mismos es completamente diferente. Te levantas por la mañana y, sin pensar, tomas el móvil. No para algo importante, claro, sino por pura costumbre, como si tus dedos estuvieran programados para deslizar la pantalla antes incluso de que tu cerebro se haya despertado. Parece inofensivo, ¿verdad? Hasta que te das cuenta de que has perdido 20 minutos de tu mañana inmerso en la nada, con la mente ya saturada antes incluso de salir de la cama. Este es solo un ejemplo. Hacemos esto con tantas otras cosas, ese café extra que no era necesario, esa conversación que sabías que no deberías haber tenido, esa serie que no te aporta nada, pero que continúas viendo por inercia. Son las pequeñas cosas que con el tiempo pueden crear un gran vacío en tu bienestar. Ahora bien, eliminar estos hábitos es otra historia. Seamos honestos, ¿cuántas veces has prometido dejar algo atrás y acabaste haciéndolo aún más? Como cuando dices, a partir de mañana empezaré de verdad. Y entonces llega el mañana y es solo un día más de excusas. Es aquí donde entra una lección de los estoicos. Estos filósofos de la antigua Roma creían que las grandes transformaciones no ocurren de golpe, sino en pequeños pasos silenciosos, casi imperceptibles. No necesitas proclamar al mundo que vas a cambiar ni hacer un gran gesto. Basta con empezar a observar. La clave está en la conciencia. Cuando notes que tu mano se dirige al móvil sin motivo, detente. No necesitas lanzar el teléfono por la ventana, aunque quizás sería catártico. Simplemente déjalo a un lado. Y haz otra cosa tan simple como respirar profundamente o estirarte. Cuando sientas el impulso de tomar la tercera taza de café, pregúntate, ¿realmente necesito esto o lo hago por costumbre? Si es por mera inercia, deja la taza. A veces es así de simple detenerse en el momento adecuado, sin drama, sin necesidad de cambios monumentales. Eliminar hábitos autodestructivos no significa que te convertirás en una persona perfecta de la noche a la mañana. Todos tenemos nuestras pequeñas batallas internas, y está bien. La cuestión es abordarlas con una estrategia simple, silencio y consistencia, como una gota que, en lugar de destruir, va puliendo poco a poco. Y si algún día sientes que no estás progresando, recuerda, esto lo que hoy parece un pequeño esfuerzo, con el tiempo se transformará en una gran victoria. Quizás no percibas los resultados inmediatamente, pero es como plantar una semilla un día, sin hacer alarde, crece y se convierte en un árbol. Lo mismo ocurre con estos pequeños ajustes. Así que la próxima vez que identifiques un hábito que te perjudica más de lo que te beneficia, elimínalo en silencio. No necesitas anunciarlo ni hacer un gran espectáculo, simplemente déjalo ir, paso a paso, gota a gota. Como dijo Epicteto, la verdadera transformación no se proclama, simplemente sucede. 4. El deseo de controlarlo todo. ¿Alguna vez has sentido que si no tenías control absoluto sobre todo lo que te rodea, el mundo se derrumbaría? Tranquilo, te comprendo. Nos gusta creer que si organizamos cada detalle al milímetro y prevenimos todos los imprevistos, la vida funcionará como una máquina perfectamente ajustada donde nada puede salir mal. Qué idea tan absurda, ¿no? Pero aún así nos encontramos atrapados en este juego mental, con la fantasía de que podemos dominar todo lo que nos sucede. Es una trampa, un espejismo, y lo peor es que cuanto más intentamos aferrarnos al control, más sentimos que perdemos el equilibrio. Por eso te propongo qué tal si abandonas esa necesidad obsesiva de control. Sabes,
esa manía de querer que todo sea exactamente como lo imaginamos. El deseo de controlarlo todo no es más que una prisión mental, una que construimos ladrillo en ladrillo cada vez que pensamos que, con suficiente esfuerzo, las cosas saldrán exactamente según lo planeado. Pero sabemos lo que ocurre en el universo no funciona así. La filosofía estoica, con su sabiduría milenaria que permanece tan actual, nos enseña que la clave no está en controlar lo que no podemos, sino en soltar lo específico y centrarnos en lo que realmente depende de nosotros. Piénsalo, intentamos controlar el clima, las opiniones ajenas, las reacciones de las personas, los resultados de nuestros esfuerzos. Todo aquello que, en realidad, no está en nuestras manos. Es como intentar detener la marea con las manos, un completo desperdicio de energía. Aún así, lo hacemos constantemente. Y lo peor es que cada vez que algo no sale como esperábamos, nos frustramos, nos irritamos, como si fuera una injusticia cósmica. Qué ironía, ¿verdad? Imagina que llevas una mochila. Cada vez que intentas controlar algo fuera de tu alcance, colocas una piedra dentro. Al principio, tal vez ni siquiera notes el peso, pero con el tiempo la mochila se vuelve insoportablemente pesada. Al final, esa carga te aplasta. ¿No sería mejor deshacerte de esas piedras? Abrir espacio para lo que es realmente importante, para lo que realmente puedes controlar tus emociones, tus acciones, tus elecciones. El resto, suéltalo. Durante mucho tiempo, yo mismo me preocupé obsesivamente por prever todo lo que podría salir mal en mi vida. Si tenía una reunión, organizaba mentalmente cada posible pregunta incómoda. Si quedaba con amigos, me preocupaba por el lugar, por el clima, por cualquier cosa que pudiera salirse de lo planeado. Era agotador. ¿Y sabes qué sucedía? La mayoría de las cosas que me preocupaban jamás ocurrían. Al final, comprendí que este intento de preverlo todo no me otorgaba más control, solo me generaba más ansiedad. Entonces comencé a soltar poco a poco. Aprendí a confiar más en el proceso. ¿Y qué ocurrió? Las cosas siguieron sucediendo. Algunas buenas, otras no tanto, pero me sentí más ligero porque había dejado de cargar con lo que no era mi responsabilidad. Confiar en la vida no significa ser pasivo o irresponsable. Se trata de aceptar con madurez que hay cosas que están fuera de nuestro control y que eso está bien. Eliminar en silencio esta necesidad de controlarlo todo da espacio a lo imprevisto, a las sorpresas, a aquello que está más allá de nuestro alcance. Esto no significa que debas simplemente acomodarte y ver pasar la vida. Se trata de liberar el peso y aceptar que hay una parte del camino que no depende de ti. Y, ¿sabes qué? Eso es liberador. Recuerda a veces, soltar es la forma más poderosa de tomar el control. Como escribió Marco Aurelio en sus Meditaciones, el verdadero control reside en la capacidad de soltar lo incontrolable. 5. Las expectativas irreales. No sé tú, pero yo pasé gran parte de mi vida creyendo que debía ser perfecto. Nadie me lo dijo directamente, pero estaba en el ambiente, flotando entre comentarios bien intencionados, miradas de aprobación y esa constante comparación silenciosa con los demás. Crecimos con la firme convicción de que cumplir con las expectativas ajenas y peor aún con las propias era sinónimo de éxito. ¡Qué gran mentira! Si te detienes a reflexionar, intentar satisfacer expectativas irreales es como tratar de llenar un pozo sin fondo con un cubo agujereado. Nunca terminas, siempre estás exhausto, y al final todo lo que queda es un charco triste de frustración. A tus pies. Lo más curioso es que muchas de estas expectativas ni siquiera son nuestras.
Fueron construidas por otros, familia, amigos, sociedad, y nosotros las adoptamos como propias. En nuestra búsqueda constante por alcanzar la excelencia, nos imponemos obligaciones que terminan agotándonos. Reflexionemos cuántas veces te has sentido frustrado por no lograr algo que en realidad ni siquiera deseabas. Nos establecemos metas tan elevadas que al fallar nos invade un sentimiento de inutilidad. Si no consigo ser el empleado más destacado, la pareja ideal, el amigo perfecto o el hijo ejemplar, ¿qué queda de mí tras esas expectativas desmesuradas? Acabamos cargando un peso mayor que nuestras propias acciones. Es comparable a correr un maratón llevando una mochila repleta de piedras. Avanzas con dificultad, te agotas prematuramente y aunque llegues a la meta, sientes que lo has logrado arrastrándote. Aquí es donde interviene la filosofía estoica con su brillante perspectiva. Según los estoicos, no puedes controlar lo que otros piensan de ti ni asegurar que el universo actuará a tu favor. Lo único bajo tu control es cómo reaccionas ante las circunstancias. La clave reside en aligerar la carga, reduce esas expectativas que te asfixian. Esperar menos de ti mismo y de los demás no significa conformismo, sino liberación. Ya no estás atrapado en la presión constante de responder a lo imposible. Simplemente existes y avanzas. Ciertamente, esta transformación no ocurre instantáneamente. No sugiero descartar todas tus expectativas de golpe. Considera este proceso como ordenar un armario repleto de ropa vieja. Primero, identifica lo que ya no te sirve, lo que nunca te gustó realmente, y ve desprendiéndote prenda por prenda. A veces, dudas en soltar una camiseta pensando que algún día la usarás, aunque en el fondo sabes que no será así. Con las expectativas sucede igual. Comienza eliminando aquellas que no te pertenecen. Luego, revisa las propias. Pregúntate, ¿son realistas? No necesitas conservarlas todas. Algo que puede ayudarte a manejar las expectativas sin generar conflictos es modificar tu diálogo interno. En lugar de decir, debo hacer todo perfecto, prueba con haré lo mejor posible con lo que tengo ahora. Parece simple, pero resulta liberador. Creas espacio para el error, que es humano, y para la posibilidad de mejorar sin una presión constante. Otro consejo infalible: evita compartir tus planes con todo el mundo. Cuanto menos ruido generes, menos expectativas crearán otros sobre lo que deberías lograr. Al fin y al cabo, las expectativas externas son precisamente eso. Al eliminar silenciosamente lo que no te beneficia, notarás que todo fluye más naturalmente. Soltar expectativas no es rendirse. Es un acto de sabiduría. En vez de concentrarte en lo que deberías hacer o ser, enfócate en lo que realmente deseas y en aquello que está bajo tu control. Menos expectativas, más libertad. Graba esto en tu mente: cuanto menos esperes, más ligero te volverás. La necesidad de tener razón. ¿Reconoces en ti una tendencia casi obsesiva por tener siempre la razón? ¿Sientes la necesidad de demostrar que lo sabes todo? Es como si cada conversación fuera un campo de batalla donde la victoria consiste en probar que estás en lo correcto. Una lucha silenciosa pero implacable. Lo peor es que esta guerra no la libras contra otros, sino contra ti mismo. Cada vez que insistes en tener la última palabra, es como si necesitaras convencerte de que tu valor depende de ello. ¿No resulta agotador? Sinceramente, ya estoy exhausto de esta carrera interminable. Nos han enseñado a creer que siempre debemos tener una respuesta correcta, como si equivocarse fuera sinónimo de fracaso. La sociedad, las redes sociales e incluso las reuniones familiares refuerzan la idea de que fallar equivale a fracasar. Pero te revelaré un secreto a veces: tener razón es lo menos importante de la vida.
La filosofía estoica nos enseña a aceptar lo que no podemos controlar. Y debes saber algo, no puedes controlar la percepción que los demás tienen de ti. Esta lucha interminable por demostrar que lo sabes todo no te lleva a ninguna parte, solo te vuelve más ansioso, más frustrado y, al final del día, más solitario. Pregúntate qué ganas al estar siempre en lo correcto. ¿Una medalla invisible? No parece merecer el esfuerzo. Es como cargar una maleta llena de piedras innecesarias. Con cada discusión u opinión impuesta, ades otra piedra, hasta que el peso se vuelve insoportable y te preguntas por qué estás tan agotado. La respuesta es simple: te estás desgastando por algo sin valor real. La próxima vez que sientas esa urgencia de demostrar que tienes razón, prueba a guardar silencio. No por resignación, sino por liberación. Es como soltar un bolígrafo que has sostenido durante horas sin darte cuenta. Al soltarlo, sientes un alivio que ni sabías que necesitabas. Con la necesidad de tener siempre razón, ocurre lo mismo cuando te liberas de esa carga. Te das cuenta de que estabas atrapado en una batalla que ni siquiera querías librar. ¿Cómo desprenderte de esta necesidad? Acepta que no necesitas saberlo todo, que está bien equivocarse, que está bien no tener una opinión formada sobre cada asunto. No estás participando en un concurso de sabiduría. Aprende a escuchar de verdad, no para refutar, sino para comprender. Existe una enorme diferencia entre oír y escuchar. Oír es una función biológica, escuchar es un arte. Cuando escuchas atentamente, la ansiedad de imponer tu punto de vista desaparece. Aprecia el silencio. A veces, el mejor argumento consiste simplemente en permitir que otros tengan la última palabra. No todas las conversaciones necesitan un vencedor, porque ganar una discusión no equivale a alcanzar la paz. ¿Vale la pena estar siempre en lo cierto a costa de tu tranquilidad? Definitivamente no. La próxima vez que mantengas una conversación y sientas esa urgencia de contradecir o imponer tu opinión, respira profundamente. Suelta el bolígrafo, déjalo ir. La paz que experimentarás será infinitamente más valiosa que cualquier victoria momentánea. Si te sirve de consuelo, recuerda a los estoicos, sabían que la verdadera sabiduría no consiste en tener razón, sino en saber cuándo soltar, como decía Séneca. El verdadero conocimiento no está en ganar todas las batallas, sino en saber cuándo no luchar. El ruido digital, ¿has notado cómo estás rodeado de ruido digital? No me refiero solo a los coches en la calle o al vecino taladrando la pared, sino a ese otro ruido, el que llevas en el bolsillo, en tus manos, ante tus ojos, redes sociales, notificaciones interminables, mensajes incesantes. Parece que todo está diseñado para distraerte, para mantenerte en un estado constante de alerta, y ahí estás tú, creyendo que tienes el control cuando en realidad es el caos digital quien te controla a ti. Vivimos en una era donde el silencio es un lujo, pero este lujo no es tan inalcanzable como parece. El primer paso consiste en comprender qué está realmente robando tu atención, porque hay cosas que deberías eliminar silenciosamente de tu vida. Sí, es posible, aunque no resulte tan evidente. Seré honesto, el caos digital no desaparece simplemente porque cierres una aplicación. Sería como intentar apagar un incendio con un vaso de agua. Lo que necesitas es ser radical, como los estoicos, que sabían que la paz interior era lo verdaderamente importante y que no podían alcanzarla dejándose llevar por las distracciones externas. Entonces, ¿qué deberías eliminar silenciosamente de tu vida? Comencemos con las redes sociales. Sí, suena atópico, pero créeme, cuantas más cuentas sigas, más ruido generarás.
No digo que te desconectes completamente, pero reflexiona, ¿realmente necesitas saber qué está haciendo la prima de un amigo del amigo de tu hermana? Elimina sin piedad todo lo que no te aporte valor. Y si puedes, realiza una limpieza digital periódica, como quien organiza un armario desastre de lo que ya no sirve, de lo que nunca debió estar ahí. En segundo lugar, las notificaciones. Aquí es donde la cosa se pone interesante. ¿Por qué permites que tu teléfono te interrumpa cada 2 minutos? Cada vibración o sonido provoca un sobresalto en tu cerebro. Esto no solo te roba tiempo, sino también energía mental. Desactiva todas las notificaciones no esenciales. Al principio, quizás sientas cierta ansiedad, como si estuvieras perdiéndote algo importante, pero después, cuando compruebes lo gratificante que es tener control sobre cuándo y cómo revisas el móvil, me lo agradecerás. En tercer lugar, el miedo a perderse algo. El gran villano moderno, esa sensación de que, si no estamos conectados, nos perderemos algo crucial. Pero aquí va una verdad incómoda: lo verdaderamente importante no está en la pantalla, sino a tu alrededor, en las personas, en los momentos que pasan inadvertidos mientras estás absorto en el último meme viral. Elimina ese miedo. Suelta la necesidad de estar en todas partes, porque cuanto más intentas abarcar el mundo digital, más pierdes de lo que realmente merece la pena. Una vez te liberes de este ruido, ocurrirá algo mágico: comenzarás a escuchar lo que realmente importa. El silencio digital es el primer paso para reconectarte contigo mismo, con tus ideas genuinas, con tus verdaderas prioridades. Aquí es donde interviene la filosofía estoica. No puedes controlar lo que sucede fuera de ti, pero puedes decidir cómo reaccionas ante ello. Cuando elimines el ruido digital, todo lo demás se volverá más claro. Mi consejo es elige el silencio no como ausencia de ruido, sino como presencia de una conciencia sobre lo que realmente deseas en tu vida. Porque, al final, ese es el verdadero lujo de nuestra era. Como decía Gandhi, la paz no llega cuando el ruido cesa, sino cuando decides escucharte a ti mismo. Los pensamientos negativos. ¿Has observado cómo los pensamientos negativos se infiltran en tu mente casi sin hacer ruido? Como quien no quiere la cosa. Aparecen y de repente toman el control de todo. Son como esos vecinos que llegan sin avisar, y peor aún, no se marchan. Lo más frustrante es que muchas veces tú mismo les entregas la llave. No porque lo desees, sino porque te han convencido de que su presencia es natural, una parte inevitable de tu día a día. Pero, ¿y si te dijera que puedes cambiar la cerradura? Hablemos claramente: estos pensamientos no son más que patrones destructivos que acaban moldeando tus acciones, y no precisamente de la mejor manera. Seguramente hayas pensado cosas como: ¿por qué todo me sale mal? O nunca lo conseguiré. Y por supuesto, cuando estos pensamientos se repiten una y otra vez, acabas creyéndolos. Lo que crees acaba manifestándose. Es como plantar un árbol envenenado y luego preguntarte por qué los frutos no son comestibles. Lo curioso es que estos pensamientos negativos no reflejan necesariamente la realidad, pero se sienten tan reales como el suelo que pisas. Aquí es donde entra la filosofía estoica, con su simplicidad brutal. No puedes controlar lo que te sucede, pero sí cómo respondes a ello. Parece tan sencillo, pero en la práctica es algo que frecuentemente se nos escapa. Permitimos que estos patrones mentales dicten nuestras emociones y acciones, cuando la verdadera libertad está en tomar las riendas de nuestras respuestas. ¿Por dónde empezar? La primera clave es el silencio. Sí, has leído bien: eliminar silenciosamente estos pensamientos negativos. No necesitas montar un espectáculo intentando alejarlos, basta con aprender a reconocerlos cuando aparecen.
identificarlos y no alimentarlos. Cuanta más atención les prestas, más poder adquieren. Piénsalo como una mosca en la habitación. Si te obsesionas con atraparla, solo conseguirás agitarla aún más. ¿Qué tal si la ignoras hasta que se canse de volar? Segundo, cuestiona tus pensamientos. Cuando surja un pensamiento destructivo, pregúntate, ¿es esto verdad? ¿Realmente todo está saliendo mal o es solo una percepción exagerada? Con frecuencia te darás cuenta de que son ideas infladas sin ninguna base real. Y si hay algo de verdad, puedes comenzar a buscar soluciones en lugar de quedarte atrapado en el problema. Tercero, el desapego. No te estoy sugiriendo que te conviertas en un monje en la cima de una montaña, sino que empieces a tomar distancia emocional de tus pensamientos. Ellos no te definen. Que algo cruce tu mente no significa que deba quedarse allí. Esto requiere práctica, pero poco a poco aprenderás a verlos por lo que realmente son nubes en un cielo que permanece inmutable. Los pensamientos negativos son una de esas pequeñas cosas que deberías eliminar silenciosamente de tu vida. No necesitas hacer alarde de ello, solo cuidar tu enfoque, tener paciencia y cuestionarte internamente, porque al final del día lo que piensas moldea lo que haces, y lo que haces define quién eres. Como bien dijo Brian Tracy, los pensamientos no son hechos, pero si crees en ellos, se convierten en tu realidad. Desorden físico y mental. Veces nos despertamos sintiendo que el mundo pesa un poco más de lo habitual. Miras a tu alrededor y te das cuenta de que no es solo una sensación, tu espacio está sobrecargado de objetos, montones de papeles, ropa amontonada en una silla, y, de alguna manera, tu mente también parece un cajón desorganizado. No sé si te ocurre, pero cuando mi entorno está desordenado, siento que mi mente sigue el mismo patrón. El desorden físico y mental, aunque no lo parezca, están más conectados de lo que solemos admitir. Hay algo profundamente agotador en el desorden que nos rodea. Nuestro espacio desorganizado afecta directamente nuestra claridad mental. Los estoicos, por ejemplo, hablaban sobre la importancia de centrarse en lo esencial y eliminar lo superfluo. Y, si lo piensas bien, el desorden es exactamente lo opuesto, es todo aquello innecesario que nos distrae y nos perturba. La acumulación de cosas no solo ocupa espacio físico, también consume energía mental. Cada objeto fuera de lugar, cada papel que debería haberse desechado hace meses, cada cosa que obstaculiza tu camino. Todo esto no es simplemente material acumulado, es ruido, un ruido que llena tu mente de pequeñas tareas pendientes y preocupaciones que ni sabías que tenías. ¿Conoces esa sensación de querer ordenar algo, pero no saber por dónde empezar? Este es el secreto. No se trata de organizarlo todo de una vez, sino de eliminar silenciosamente lo que ya no sirve. El primer paso es simple: observa. Mira a tu alrededor y pregúntate realmente, ¿necesito todo esto? Si no has utilizado algo durante mucho tiempo, probablemente ya no lo necesites. Pero no se trata solo de objetos materiales. El desorden mental funciona de la misma manera. A veces acumulamos pensamientos, preocupaciones y sentimientos como quien guarda objetos rotos, pensando que algún día serán útiles. La verdad es que mantener todo esto solo nos sobrecarga. Entonces, ¿qué hacer? Eliminar en silencio, poco a poco. No necesitas hacer un gran espectáculo ni anunciarlo al mundo, simplemente deja ir lo que ya no te sirve, tanto en lo físico como en lo mental. A veces, el silencio es un acto de rebeldía en un mundo repleto de ruido. Si hay personas en tu vida que te causan malestar, proyectos que ya no te motivan, pensamientos que te agotan,
deshazte de ellos, sin dramas, sin explicaciones, sin dar más vueltas de las necesarias, simplemente déjalos marchar. Recuerda que con frecuencia el orden exterior refleja el interior. Si comienzas a introducir algo de claridad en tu entorno, verás que poco a poco esa claridad también llegará a tu mente. No es magia, es un proceso. Es como cuando decides limpiar un cajón y de repente te sientes más ligero, porque cada cosa en su lugar es una preocupación menos. Cada objeto del que te desprendes es un paso hacia una vida más ligera y más clara. Los estoicos no complicaban. Su vida con lo innecesario sabían que la clave estaba en concentrarse en lo verdaderamente importante y dejar pasar el resto. Así de simple. Vivir en un mundo lleno de desorden físico y mental es como caminar por un laberinto sin salida, pero cuando empiezas a desprenderte de lo que no necesitas, descubres que la salida siempre estuvo allí, simplemente no podías verla debido al exceso. Si deseas paz mental, comienza ordenando lo que te rodea. Hazlo sin prisa, sin ruido, pero de forma constante. Tu mente te lo agradecerá. Como dijo Nelson Mandela, cuando el ruido se silencia, lo esencial se vuelve más claro. Las comparaciones innecesarias. Tienes esa costumbre de compararte con los demás. Vamos, no me vengas con excusas, todos lo hacemos. Pero dime, ¿realmente crees que sirve para algo? Es como participar en una competición donde los demás ni siquiera saben que están compitiendo y lo peor, probablemente ni les importa. Mientras tanto, tú estás ahí, en tu cabeza, midiendo cada paso, cada tropiezo, cada pequeño avance, pero no los tuyos, sino los de los demás. Compararse es como intentar ganar un concurso de canto utilizando la voz de otra persona. No tiene sentido. Tú tienes tu propia melodía, tu propio ritmo, pero insistes en seguir la partitura de otro. El problema es que este hábito, aparentemente inofensivo, socava poco a poco tu autoestima. Un día te despiertas sintiendo que no eres lo suficientemente bueno, lo suficientemente rápido o simplemente suficiente en algo. Todo esto porque estás demasiado ocupado mirando hacia los lados en lugar de concentrarte en lo que tienes delante. La verdad es que la vida no es una carrera de velocidad, es más bien como una travesía en barco. Tú eliges el rumbo, las paradas y el ritmo. Pero si estás demasiado pendiente de los barcos que pasan a tu lado, lo único que consigues es desviar tu propio timón. Y lo más curioso, mientras observas el barco de otra persona, probablemente ella está haciendo lo mismo con el tuyo. Así funciona esta absurda comparación. Todos miran a los demás, pero nadie disfruta de su propio viaje. Deja de compararte y hazlo en silencio. Elimina esta práctica como una de esas cosas que retiras de tu vida sin hacer alarde. Es como deshacerte de una camiseta vieja que ya no usas, nadie necesita saberlo. Pero tú sentirás la diferencia. Compararse con los demás no solo es inútil, es una traición contra ti mismo. Es como decirle a tu yo interior que no es suficiente, que necesitas ser otra persona para valer algo. Pero piénsalo bien, esta filosofía no tiene sentido. Los estoicos ya lo decían, la única comparación válida es con quien eras ayer. Entonces, ¿qué hacer cuando la comparación comienza? No intentes acallar la voz, cuestiónala. Cuando notes que esa voz interna empieza a comparar, escucha lo que dice, pero cuestiona su lógica. ¿Por qué te estás comparando con esa persona? ¿Qué exactamente te hace sentir inferior? Recuerda hacer una pausa y reflexionar sobre tus propios progresos y logros. A menudo olvidamos lo lejos que hemos llegado cuando estamos constantemente mirando a los demás. Otra estrategia efectiva es practicar la gratitud. Sí, ya sé que parece un consejo trillado, pero te aseguro que es poderoso. Agradece por lo que tienes, por lo que has logrado, por quién eres.
Cuando te centras en lo que posees, en lugar de en lo que te falta o en lo que tienen los demás, algo cambia. De repente, el peso de la comparación comienza a desvanecerse y te das cuenta de que el único camino que importa es el tuyo. La vida es demasiado breve para perder tiempo compitiendo en una carrera imaginaria con los demás. Compararse solo te distrae de lo que realmente importa: vivir tu vida a tu ritmo, con tus propias reglas. Y cuando empiezas a hacer esto, descubres lo liberador que resulta. Amigo mío, te dejo una reflexión que me ha ayudado mucho en los momentos más difíciles. Cuando dejas de verte a través de los ojos de los demás, descubres quién eres realmente. Espero sinceramente que este mensaje te haya resultado útil. Quiero felicitarte sinceramente por haber llegado hasta aquí y haber concluido el vídeo. Eso significa que deseas mejorar como persona. Si te ha gustado el vídeo, deja tu comentario. Si no sabes qué comentar, escribe gratitud. Así sabré que has visto hasta el final. Si aún no estás suscrito al canal, ¿qué esperas? Suscríbete ahora y únete a nosotros. El estoicismo está repleto de enseñanzas como esta que puedes aplicar en tu vida. Por tanto, te animo a seguir aprendiendo sobre esta filosofía. Te dejo aquí 2 vídeos llenos de sabiduría estoica para que continúes aprendiendo. Hasta la próxima.